Cuando a ti te consideran que eres la persona que tiene la respuesta más rápida, la respuesta más completa o la más correcta. Entonces, así crece uno como ejecutor, porque el verdadero líder no es el que tiene las mejores respuestas, ¿verdad? Para eso uno se rodea de gente que sean los expertos en esos temas para que te asesoren. El mejor líder es el que hace las mejores preguntas. Una cosa es el proceso y otra es la burocracia. Burocracia es un proceso sin propósito, ¿verdad? Es esa fila de aprobaciones que nadie sabe por qué existe, y yo creo que eso... Mi invitada de hoy pasó 28 años en Boeing, en operaciones globales, alianzas internacionales y transformaciones de manufactura Lean, en una industria donde la calidad de los procesos son prioridad, pues son la diferencia entre que un avión aterrice o no. Y entonces, con una carrera sólida, reconocida y con un nombre construido, tomó una de las decisiones más difíciles que puede tomar un líder: salir y reinventarse. Hace 2 años fundó TIA, Transcend, Influence y Ascend, su empresa de consultoría. Desde ahí está ayudando a líderes y organizaciones a construir con el mismo rigor que la caracteriza. Este episodio es sobre la valentía de entrar en espacios que no fueron diseñados para vos, y sobre la valentía de tomar el paso para luego transformarte. Adriana Ocampo, Senior, bienvenida a Factor Futuro. Es para mí un placer estar contigo aquí, Dani. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de tenerte, Adriana. Yo también estoy muy contenta de poder estar aquí. Creo que la conversación va a ser muy productiva y espero que sea del agrado para todos tus oyentes. Gracias, Adri, gracias. Bueno, comencemos por algo que me parece fascinante. Una mujer latina en la industria aeroespacial, una industria construida históricamente sin pensar en ella. ¿Qué te hizo decir, yo voy por aquí? Mira, Dani, cuando yo entré a la industria aeroespacial no fue desde la rebeldía de querer romper barreras, creo que más fue como desde la curiosidad y desde el deseo de construir algo que es más grande que yo. A mí siempre me fascinó entender los sistemas complejos, y en mi caso esa curiosidad me llevó a un mundo muy específico que fue la división de defensa de Boeing, y ahí pasé la mayor parte de mi carrera trabajando en los procesos de manufactura de aviones que están en la frontera de la tecnología, ¿verdad? Ujú, Aviones que pues apoyan la seguridad de nuestro país, aviones de carga como el C-17, que son los que llevan ayuda humanitaria a comunidades que están en crisis. Entonces, por ejemplo, cuando hay un huracán, cuando hay una evacuación, cuando una comunidad necesita asistencia y nadie puede llegar, esos aviones son los que llegan. Entonces, por eso, para mí, eso no era un trabajo, era como contribuir a algo que al mismo tiempo protegía vidas y salvaba vidas, y yo quería pues ser parte de eso, ¿no? Entonces imagínate la responsabilidad de saber que cada componente, cada proceso, cada decisión de calidad que tomamos en el piso de manufactura puede determinar si una misión se cumple o no, ¿verdad? Si ujú. una tropa regresa a casa o no, si una comunidad recibe la ayuda a tiempo o no. Entonces yo creo que esa conciencia a mí me marcó mucho como ingeniera y como líder, Ujú, y lo que no sabía en ese momento era que estaba entrando a un mundo que pienso que no estaba diseñado para mí. ujú, ¿A qué me refiero con eso? Y lo escribo mucho ahora en mi trabajo. Es que cuando tu propósito es más grande que tu miedo, los espacios que no fueron diseñados para ti se vuelven como los espacios que más necesitan tu voz. Entonces yo ujú, entré a la industria de defensa, en la industria aeroespacial, y uno, a pesar de ser mujer, de ser latina, pero entré porque tenía hambre de hacer algo que de verdad importara, algo ujú, que estuviera al servicio de personas que de pronto nunca me iban a conocer a mí, pero resultó que ser latina, ser mujer, ser inmigrante, todo eso terminó siendo mi ventaja competitiva, no mi obstáculo. ujú. Era un big challenge, Adri, y lo decidiste tomar entonces. Sí, así es. Era
pues estar fuera de casa. Originalmente, cuando yo me vine a estudiar a los Estados Unidos, no pensé que me iba a quedar a vivir acá, pensé que iba a regresar al país donde estaban mis padres, mis hermanos, mis amigos de la infancia, pero la verdad que fue una decisión importante y fue la industria la que me llamó a mí. Digo yo que Dios ya tenía esto preparado para mí y la verdad que no me arrepiento porque entré trabajando a la compañía aeroespacial en ese momento más grande del mundo y con una tecnología de punta desde el día uno. Recuerdo que mi papá me decía que a mí me estaban pagando por aprender, porque Ujú, yo en realidad no había tenido ninguna experiencia anterior en manufactura de aeronáutica ni de aviones ujú, de defensa en este caso. Pero esas son las oportunidades que a uno se le presentan y que uno tiene que arriesgarse y tomarlas, porque son ujú. lo que en realidad definen tu futuro eventualmente. Sí, qué interesante, Adri. Fíjate que el otro día leí que en el 2023 hubo una publicación que decía que de todos los roles en la industria aeroespacial, el 18% está ocupado por mujeres. Ujú. Y eso es reciente, ¿verdad? Vos entraste cuando todavía tal vez eso era aún menor, ¿verdad? Sí. Y bueno, y aprovecho para preguntarte, ¿cómo abriste tu espacio desde adentro? Eh, y por otro lado, ¿sentiste el peso de ser única en esa industria? Sí, claro, claro, Dani, que lo sentí. Te voy a contar algo que yo pocas veces como que comparto en este tipo de Ujú, formato, porque durante muchos años yo entré a salas de junta donde yo era la menor, yo era la única mujer, era la única latina, la única persona con acento. Y al principio uno se dice a sí mismo, tengo que ser el doble de buena para poder ser tomada en serio. Y eso es ujú, real, o sea, esa presión existe. Pero también hubo un momento que no fue un momento dramático, sino fue que casi yo diría que el contrario, y fue una conversación común donde me di cuenta de algo que en realidad cambió todo para mí. Yo estaba discutiendo un problema operacional con uno de nuestros socios internacionales y llevábamos semanas trabados. Y yo escuchaba a todos hablar y yo pensaba, "Ay, estamos perdiendo el contexto cultural". Y yo lo veía mm, muy claro porque yo ya había vivido ese contexto, pero no me atrevía a hablar. Y cuando mm, finalmente hablé y propuse el ángulo que yo pensaba que faltaba, el problema se desbloqueó en la reunión. Entonces yo ahí entendí que mi diferencia no era una desventaja, ¿verdad? Que era algo que yo tenía que compensar. Era ujú, información que la sala y las personas no tenían si yo no estuviera presente allí. Y eso ujú, es a lo que yo llamo la ventaja latina. Y puede sonar como una frase de mercadeo, pero en realidad no lo es un cambio de nuestro marco mental, porque cuando tú dejas de pedir permiso por ser distinto y ujú, empiezas a operar desde el reconocimiento de que tu perspectiva es estratégica. Todo ujú, cambia, ¿verdad? Tu manera de ujú, hablar, tu manera de negociar, tu manera de liderar, todo eso toma un cambio muy importante y que además le aporta muchísimo a la organización. Ahora, ujú, tú me preguntarás si hay costos emocionales de hacer eso, y yo ujú, digo que sí, por supuesto sí, que los hay, porque muchas veces hay como soledad cuando uno se siente ser el único, ¿verdad? Y eso es real, ujú, pero yo creo que la respuesta ahí es que no nos tenemos que mimetizar. La respuesta era como profundizar en lo que me hacía a mí única y ponerlo al servicio del negocio, ¿verdad? ujú, Y eso creo que de una manera paradójica fue lo que a mí me abrió las puertas a los roles de liderazgo más grandes de mi carrera, en realidad. ujú. Fascinante, fascinante. Oíme, y podrías decir, obviamente te voy a hacer tal vez pensar bastante, pero ¿podrías decirme el momento exacto donde vos pensás que ocurrió ese cambio, en el cual vos empezaste a liderar con tu propia voz, o fue algo más eventual, algo que aprendiste, algo Mm. que te empoderaste relativamente a medida que ibas aprendiendo a entablar relaciones y conversaciones con las otras personas ahí?
Sí, mira, yo creo que muy importante, yo creo que 2 momentos muy importantes que ocurrieron en mi carrera a muy temprana edad, y y era tener mentors, ¿verdad? A mí la Ujú, compañía, cuando yo empecé, me adjudicó a una persona que era la única mujer en ese momento que estaba en una posición de liderazgo en la parte de manufactura. ujú, Y entonces, bueno, tener una persona mujer, porque ahí no hablábamos de diversidad en los noventas en la industria, ni en la industria, ni en realidad en América corporativa. Pero eso fue importante. Y lo otro fue que yo empecé a hacer mi maestría el mismo año que empecé a trabajar en Boeing. Yo creo que mi papá estaba contento que ya había salido de la nómina de la familia y ya yo estaba independiente económicamente por primera vez, y la sí, compañía, pues, ofrece ese beneficio a los empleados, si es que debemos continuar con nuestra educación. Y resulta que ese mismo año había entrado a liderar como vicepresidenta una mujer, y una mujer de color, que venía fuera de Boeing, ella venía de GE, ujú, y casualmente empezamos el programa de maestría juntas. Y pues ella me invitó a hacer un proyecto con ella, y su nombre es Norma Clayton, y la ujú, menciono con mucho cariño, porque Norma llegó a ser una de las mujeres y mujeres de color de más prestigio y posición en la empresa. Y resulta que ella me vio a mí como, bueno, esta chica acaba de salir de la universidad, tiene más experiencia en lo que es la parte de estudio, y trabajamos juntas, y ella a mí me dio mucha fuerza, como mucha seguridad. ujú, Y a los pocos años de estar yo en Boeing, como a los 2 años, la compañía decide hacer un cambio transformación en ujú, nuestro proceso. Y nos fijamos en la industria de automóviles, automotriz, especialmente en Toyota, para ver cómo era que ellos estaban manejando todo su proceso de producción, y ver qué se podía implementar en la industria aeroespacial para ujú, nosotros mejorar nuestros procesos. Y ujú, vieron a los ingenieros industriales como el grupo que tenía el conocimiento para ayudar a hacer esa transformación. Y a mí me escogieron como uno de esos primeros ingenieros que se ujú, entrenaron con los japoneses de Toyota para entender todo esto que era la manufactura lean, la manufactura limpia. ujú, Y, y eso no tuvo que ver con que yo fuera la menor, con que fuera la mujer, sino con lo que yo aportaba dentro de mi conocimiento. Creo yo que también por venir de otra cultura, para mí fue un poco más fácil de pronto adaptarme a lo que era la cultura japonesa, y cómo ellos actúan, los valores, cómo tratan al empleado. De hecho, todos usan uniforme para que no haya ujú, una diferencia entre el que es manager, el que es gerente y la ujú, persona que está haciendo el trabajo en la planta de manufactura. Todo el mundo en el momento que entra por la puerta es igual, y el ujú, conocimiento de todos es igual de valioso. Entonces, creo que eso me ayudó, ¿verdad? Y me dio un poco de fuerza, aunque mi carrera empezó a subir muy rápido, y yo creo ujú, que de pronto no estaba preparada, no por el conocimiento, sino creo que no tenía la madurez interna y el ujú, y creer en mí, ¿verdad? Siempre yo tenía dudas de si, ¿será que sí voy a estar, estoy a la altura de esas otras personas que llevan tantos años trabajando aquí? ujú, Me dan a mí esta oportunidad, y llevo apenas X número de años en la empresa. Y recuerdo cuando entrevisté para esa primera posición de liderazgo y me la ujú, dieron. em, yo dudé, inclusive dudé primero en postularme para esa posición, porque fue ujú, un superintendente el que me dijo: mira, Adriana, yo estaba revisando estas oportunidades y me encontré con esta, y es para liderar operaciones. Y entre yo más la leía, yo pienso que tú eres la persona apropiada. Y era un superintendente el que me estaba hablando allí, ¿verdad? Con ujú, veintipico de años de experiencia. Y yo dije: "Pero, ¿y cómo me van a saltar a mí me acaban apenas de promocionar a nivel 3 de ingeniería, cómo van a hacer 5 saltos en el rango de liderazgo?". Y él me dijo: "Pues aplica, o sea, lo único que puede pasar es que no te escojan, pero sí, nada sí, pierdes con mandar tu
tu aplicación. Y pues así lo hice. Entonces yo creo que algo que me ha ayudado, Dani, que me ayudaba era estas personas que veían en mí algo que yo de pronto en ese momento no veía y me impulsaban a tomar esos riesgos, más que riesgos, esas oportunidades, que de pronto Ujú, uno a veces, uno es el que se impone a veces, muchas veces esos obstáculos y por eso ujú, no nos atrevemos a tomar el siguiente paso. Y yo lo hice y resulta que me dieron ese trabajo. Y le pregunté al equipo, al panel que me estaba entrevistando, le pregunté al final, ¿por qué me escogieron a mí si yo soy la menor y soy la persona con menos experiencia de todos los que se postularon? Y ujú, mira qué importante la respuesta que me dio la que se convirtió, era la directora y la que iba a ser mi jefa. Ella me dijo, ujú, Adriana, ten mucho cuidado con las palabras que estás utilizando, porque el ujú, hecho que tú lleves menos tiempo en la compañía que otros no te hace menos experimentada. De hecho, me dijo, de hecho, lo que nos llamó la atención de ti es que ya para ese momento, Dani, yo como ya me había vuelto una experta en Lean, ya había hecho todos los cursos necesarios, entonces ya era experta en Lean y también en Six Sigma. A mí me ujú, empezaron a enviar a otras ciudades para ayudar en el proceso de transformación. Entonces, para ujú, ese momento yo ya había estado en Seattle, ya había estado en la República Checa y había ujú, regresado a Saint Louis. Entonces, en todas las respuestas que yo di durante la entrevista, pude hacer mención de esas oportunidades. Claro, cuando trabajé en este programa en Seattle, cuando trabajé en la República ujú, Checa, acá, que otros empleados, si bien habían estado más tiempo que yo en la compañía, de pronto habían tenido una sola función, no habían tenido la visión o la experiencia de trabajar en otros programas, en otras ciudades, en otro país, y todo eso me hacía a mí la candidata que ellos necesitaban en ese momento. Entonces, es muy importante y te lo digo porque el que nos está escuchando, le digo que escuche muchas veces las frases ujú. que utilizamos cuando nos vamos a describir a nosotros Sí, mismos, porque yo me estaba minimizando, ¿verdad? sí. Yo dije, soy la menor, eso no tiene nada que ver, soy la que lleva menos años aquí, yo dije menos experiencia. Y ella me dijo eso, el hecho que lleves menos años dentro de la empresa no te hace la persona con menos impacto o Ujú. experiencia para el rol en el que te necesitamos en este momento. Palabras muy sabias, ¿verdad? Y yo creo que todos las tenemos que oír en algún momento, especialmente cuando, como tú bien dices, a veces no nos, no nos valoramos como deberíamos, Ujú. porque tal vez esperamos mucho de nosotros mismos, pero las otras personas sí nos están viendo y hay gente que eh, te va a ayudar y hay que escucharla, ¿verdad? Em, Adri, te quiero hacer una pregunta. Bueno, vos tomaste en esta carrera que tú llevabas, ¿verdad? En algún punto vos tomaste la decisión de salir de Boeing y de aventurarte. Y así que dejaste toda esta carrera, todo el nombre que habías construido y esta industria que vos conocías mejor que nadie, ¿verdad? ¿Qué dirías que pasó adentro tuyo para tomar esa decisión que yo imagino que fue muy difícil? Sí. Mira, Dani, esa decisión no fue un momento, no fue como algo que decidí de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue un proceso de varios años. Y te voy a contar algo porque creo que muchos profesionales que están en una posición similar de pronto necesitan escucharlo. Yo Ujú, llevaba 28 años en una empresa como Boeing, y cuando tú llevas tanto tiempo, tu identidad y tu cargo se empiezan a confundir. No sé si me ujú, explico. O sea, tú te despiertas un día y no sabes dónde termina la organización y dónde empiezas tú. Y yo creo que eso es muy peligroso. No ujú, porque la empresa sea mala, porque de hecho a mí Boeing me dio una formación que yo valoro profundamente. Eh, Digo que es peligroso porque uno puede perder esa frontera. Uno deja de tomar decisiones desde su propósito y empieza a tomarlas desde el miedo a perder lo que uno ya construyó. ujú. Sí, tu Entonces yo identidad hice dirías, algo como tu identidad que has construido hasta ese momento, ¿no?
Bueno, yo me hice una pregunta que cambió todo en ese momento. Yo pensé, si me quedo otros 5 años, ¿estoy creciendo o solo estoy acumulando? Ujú, Y la respuesta honesta fue que estaba acumulando. Entonces yo ya ujú, estaba en una zona de confort donde ya como que nada me sorprendía, ujú, donde yo podía resolver los problemas casi como un piloto automático. Y eso para alguien con mi temperamento es una señal de alerta que hay que escuchar. Es como esa, como dice la banderita roja a ujú, la que uno tiene que ponerle atención. Entonces, ese fue el momento en el que tomé la decisión. Ahora, la transición no fue fácil. ujú, Hubo miedo, ujú, mucho miedo. ujú, Hubo noches de no dormir, sí, ¿verdad? Yo tenía ese duelo de soltar una identidad que yo había construido durante casi 3 décadas. De ujú, hecho, mira que hay otra Adriana Ocampo en la industria aeroespacial, ujú, colombiana también. ujú, Nacimos en la misma ciudad. Ella bueno, tuvo una carrera preciosa en NASA y cuando yo ya empecé a tener un nombre en la industria, ujú, nos confundían porque tenemos el mismo nombre y el primer apellido es el mismo. ujú. Entonces, a ella la llamaban Adriana NASA y a mí Adriana Bowen. Entonces, esa es una identidad muy grande porque Uy, decían, sí, "Ay, Adriana Campo, pero ¿cuál? ¿Adri Bowen o Adri NASA?". Y entonces, para mí Bowen era mi identidad, ¿verdad? mucha Entonces, presión, Adri. había claro, yo tenía ese duelo de soltar esa identidad, ¿verdad? Pero hubo un momento también donde hubo claridad, porque yo Ujú, sentí que tenía algo que aportar más allá de la industria aeroespacial, que era lo único que yo conocía, porque yo empecé allí justo cuando terminé la universidad. ujú, Entonces dije, debo utilizar esto más como un valor y un aprendizaje, porque yo había aprendido sobre transformación operacional, sobre alianzas internacionales, sobre liderar equipos diversos, y todo eso a mí me podía ayudar a poder colaborar con otras empresas y con muchos ujú, más líderes fuera de la industria aeroespacial o fuera de mi cargo dentro de Boeing. Entonces, por ujú, eso fue que yo decidí fundar, como tú mencionaste al principio, TIA, que es ujú, Transcend Influence Ascend, trascender, influenciar con impacto y ascender. ujú, Y, y es un nombre que no es decorativo, en realidad es como la fórmula que yo siento que yo viví, porque uno primero trasciende el cargo, ¿verdad? ujú, Después influye con su propia voz y es entonces cuando de verdad uno asciende a un nivel de liderazgo que no depende de la empresa que te emplea. ujú, Entonces yo creo que ese fue el momento, Dani, donde pues yo sí tomé esa decisión de hacer ese salto de la América corporativa y ujú. empezar a volar sola con mi nuevo emprendimiento. Sí, y a compartir tus conocimientos, ¿verdad? Para Sí, ayudar a otros. exacto. Adri, hay una creencia que yo escucho de muchos emprendedores y bueno, yo no sé si esto te va a calar porque yo creo que sos una persona de procesos, pero yo a veces escucho que los procesos matan a la creatividad. Y que ellos piensan que hay que moverse rápido, probar, dejar que las cosas se quiebren para que las cosas después funcionen y se construya algo nuevo, ¿verdad? Ujú. Pero vos venís de una industria a donde la filosofía literalmente costaría vidas. ¿Qué le decís a un emprendedor que cree que el proceso lo va a frenar? Yo le diría que está confundiendo dos cosas que son muy distintas, Dani. Una cosa es el proceso y otra es la burocracia, porque burocracia es un proceso sin propósito, ¿verdad? Es esa fila de aprobaciones que nadie sabe por qué existe y yo creo que eso sí mata la innovación y con razón hay que eliminar esa burocracia. Pero el proceso, y yo diría que un proceso bien diseñado, es exactamente lo opuesto, porque el proceso es lo que te va a permitir escalar sin romperte. Es lo Ujú, que, el proceso es lo que convierte una buena idea, ¿verdad?, en un negocio que sea repetible. Y entonces, eso es lo que te asegura que cuando tú contrates a la persona número 50
esa persona pueda entregar la misma calidad que entregaste tú en el día uno, ¿verdad? Entonces, tú mencionabas específicamente la industria aeroespacial, porque en la industria aeroespacial no decimos muévete rápido y rompe cosas, porque cuando Ujú, rompes cosas se cae un avión, ¿verdad? ujú. La gente se muere. Sí. Entonces, esa cláusula a nosotros nos ahorró un poco de romanticismo, diría yo por decirlo de alguna manera. Y Ujú, entonces esa frase de move fast and break things, si tú recuerdas, la popularizó Facebook, pero en algún ujú, momento Facebook tuvo que cambiarla, porque ellos entendieron que cuando tú rompes la confianza de los usuarios o la integridad de los datos, eso no es recuperable. ujú, Entonces, yo le diría a los emprendedores que no se trata de tener menos procesos, se trata de tener el proceso correcto. ujú, Un proceso que tú diseñas para acelerar tu negocio y no ujú, para protegerte de tu propio equipo, si me hago ujú. entender. Y yo creo que Sí. esa es la diferencia entre una operación lean, que es una operación eh, ágil, ¿verdad? Y las operaciones que son lentas. Y esa Ujú, diferencia creo que es exactamente donde se gana o se pierde una empresa en su segunda fase de crecimiento. Entonces, son ujú. dos cosas diferentes, la burocracia que el proceso. Ok, ok. No, perfecto. Te comprendo y estoy de acuerdo contigo. Es una diferenciación que hay que aprender a manejar muy bien, ¿verdad? Porque con el afán, creo, de moverse rápido, a veces muchos emprendedores pierden la perspectiva y más bien causan un problema. Y lo que tú dices, que es en realidad algo que en lo que yo también creo, que hay que obsesionarse por crear procesos buenos. No necesariamente dicen que va a ir más lento, más bien un proceso te puede ir más rápido si está bien estructurado, ¿verdad? Correcto, correcto. Pues fíjate que te voy a contar que mientras estaba preparando este episodio, encontré una estadística que me llamó la atención y tengo aquí pendiente hablarla contigo. Y es que leí que una de las causas principales del fracaso en los startups son las malas ideas ni un mercado malo, es Ah, los problemas operativos. ya. ¿Por qué crees que hay tanta resistencia a mejorar operativamente en los emprendedores si hay datos como este que te dicen exactamente lo opuesto? Ujú. Yo creo, Dani, porque hablar de visión es sexy, ¿verdad? Te hace ver eh, conocedor y hablar de Ujú, procesos no lo es. Entonces yo creo que eso es así de simple. Una cosa es hablar de visión, que a la gente le llama la atención. Cuando un fundador se sube a un escenario, por ejemplo, y habla de su visión disruptiva, de cómo va a cambiar el mundo, pues nadie sube a un escenario a hablar de cómo diseñó un sistema de gestión de inventario que le redujo sus errores en 40%. Uno no habla de eso, eso no es llamativo. Pero sin Adri, embargo, esa segunda historia es la que en realidad decide si la empresa va a sobrevivir al quinto sí, año o no. es como Así que de tengas a simple. Steve Jobs, ¿verdad? Y se sube Wozniak, ¿a cuál le vas a escuchar? A eso te referís, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, yo creo que la visión te abre la puerta, pero la operación es la que en realidad te deja entrar, ¿verdad? Hay también otra razón, Dani, que yo creo que es de pronto un poco más profunda, porque muchos fundadores construyeron su empresa desde su intuición, ¿verdad? Y como esa intuición les funcionó al principio, creen Ujú, que deben seguir funcionando para siempre, ¿verdad? ujú, Pero es que la intuición de un fundador no escala, ¿verdad? Lo que escala en realidad son los sistemas que capturan esa intuición y lo van a convertir en algo que cualquier persona del equipo pueda ejecutar, ¿verdad? Entonces yo creo ujú, que esa puede ser otra razón. Y de pronto un último punto sería que el proceso allí te obliga a hacer visible lo que no está funcionando bien, lo que no estás haciendo bien. ujú, Quiere decir que va a ser visible lo que estás haciendo mal. Y eso es incómodo. A uno ujú. no le gusta a uno no le gusta ver los errores. Entonces es mucho más fácil seguir moviéndose rápido que de pronto parar 2 días, mapear tu cadena de valor, descubrir dónde es que estás perdiendo dinero, en qué lugares de ese proceso estás perdiendo dinero
Y cuando yo hablo con los clientes, ellos me dicen, no, es que yo no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Yo tengo muchos pedidos, pero es Ujú, que ese ejercicio es el que uno realmente debe hacer, porque ahí es exactamente lo que separa a la empresa que llega a los 10 millones de la que se queda estancada en 2 millones. ujú, Entonces, mi trabajo en gran parte es ayudar a los líderes a hacer ese ejercicio que es incómodo. Y yo les ujú. digo, cuando lo hacen, casi siempre, Dani, la respuesta es, ¿y por qué no lo hicimos antes? Sí, Pero hay sí, que sí. detenerse en el camino, hay que hacer la tarea, porque si no tienes una base fuerte y estás construyendo encima de una base que es débil, eventualmente se va a romper. Sí. Entonces uno tiene que en realidad enfocarse en los procesos porque la operación y la operación documentada y los procesos claros en realidad son los que te van a ayudar a que puedas aumentar tu negocio y poder seguir al siguiente nivel, a la siguiente fase. Ok, ok. Y hablemos entonces de alguno de tus métodos, Adri. Vos me comentabas que tenés un método que llamás el test de 3 preguntas Ujú. y lo describís como una herramienta que cualquier emprendedor puede usar para identificar dónde está el cuello de botella de su negocio. Sí. Contanos en qué consiste eso y cómo se aplica en el negocio. Mira, Dani, este test nació porque veía a estos líderes que sabían que algo no estaba funcionando, pero no sabían cómo dónde meter el bisturí, ¿verdad? Entonces, Ujú, gastaban energía y dinero en todos lados al mismo tiempo, sin llegar a resolver en realidad el problema de fondo. Entonces, esta prueba de 3 preguntas es una herramienta muy rápida para hacer un diagnóstico. Cualquier líder la puede aplicar en su negocio esta misma semana, sentado en el escritorio. Entonces, la prueba va así, ¿ya? La primera pregunta que te haces es, ¿dónde se nos pierde el tiempo, el dinero o la energía? ¿Verdad? Y no es dónde creemos que se está perdiendo, sino dónde realmente se está perdiendo. O sea que esto ujú, significa que uno tiene que rastrear como 2, 3, 4 procesos claves en tu negocio y poner los números sobre la mesa. Y la ujú, mayoría de los líderes, yo creo que nunca han hecho este ejercicio con honestidad. Y ujú. cuando lo hacen, entonces descubren que el cuello de botella no está donde ellos pensaban. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿quién decide y quién ejecuta? Y hay claridad en esa diferencia. Y suena muy fácil, pero la mayoría de las empresas que yo asesoro tiene a veces una confusión de roles. Entonces hay Ujú, decisiones que se toman 3 veces porque nadie sabe quién es el dueño de esa decisión. ujú. Y hay algunas ejecuciones que en realidad se paralizan porque la persona que tiene que ejecutar también es el que está intentando aprobar. Entonces, cuando uno aclara eso, se libera normalmente del 20 al 30% de la capacidad operativa del equipo. Y no Wow. hay necesidad de contratar a más personas, porque a Ujú, veces se piensa que para poder expander o para poder crecer se necesita contratar. Y no es eso, es en realidad tener unos procesos claros y tener clara la diferencia de roles entre las personas. Y la tercera pregunta es, ¿cómo medimos ese éxito? ¿Y dónde es que estamos midiendo el éxito? Y eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos los KPIs, ¿verdad? Las ujú, métricas. ujú, Porque, y yo creo que esa es la pregunta que a veces más nos cuesta, porque muchas veces los equipos están como midiendo cosas distintas, están persiguiendo metas distintas, y eso es ujú, lo que crea el conflicto cuando en realidad no, no es un problema de proceso, sino que es un problema de alineamiento, ¿verdad? Entonces, ujú. cuando tú alineas la métrica, alineas el comportamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que estas 3 preguntas, fricción, claridad y métrica, son Ujú, como el termómetro operacional para cualquier negocio, ¿verdad? Y lo ujú, bonito es que no necesitas un consultor para responderla, no me necesitas llevar a mí como ujú. consultora ni a ti para poder responderla. Se Sí. necesitan sacarle el tiempo, un par de horas, un café, la disposición de mirar el negocio sin ningún tipo de filtro, sin Ujú. apuntar dedos tampoco. Y entonces, esa es la inversión yo creo que más rentable que un líder puede hacer.
y la puede hacer este mes. Yo espero que cuando Sí, nos escuche decida que lo va a hacer y va a ver los cambios inmediatos. sí, definitivamente suena bastante, algo bastante poderoso, Adri. Y como Ujú. tú dices, sencillo, pero en Exactamente, lo sencillo está la magia, ¿verdad? Que está así es, detrás de todo eso, ¿verdad? así es. Eh, pues fíjate que quería hablarte de otro aspecto que, bueno, es algo trascendente que está ocurriendo ahorita y tiene que ver con la inteligencia artificial y su uso en los negocios, especialmente las empresas pequeñas o medianas. Ujú, Em, Mira, yo acabo de leer que 3 de cada 4 CEOs dicen que la inteligencia artificial es una prioridad, pero en la realidad, solo 1 de cada 3 tiene un ujú. plan real de implementación. Imagínate. Yo sé que vos tenés un enfoque muy específico en la IA, ¿verdad? Sí, mira, porque es que ese gap que tú mencionas entre la prioridad declarada e implementación real, yo creo que es la pregunta más importante en los negocios de hoy. Y yo creo que la respuesta es un poco incómoda, porque la mayoría de las empresas están adoptando la IA y por presión, no por Ujú, estrategia. Eso es lo que yo llamo como la IA por miedo. Entonces el CEO ujú, escucha que la competencia ya está usando la IA y dice nosotros también. Entonces compra una herramienta, la lanza y meses después no hay un impacto que sea medible, pero ya hizo ujú, ese gasto. Entonces, yo por eso hablo y he mencionado en mi newsletter que la IA tiene que ser con intención. Y eso ujú, empieza al revés, o sea, uno empieza con el problema, no con la herramienta, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando yo trabajo con clientes en transformación de AI, nosotros no hablamos primero de tecnología, hablamos primero de tres cosas, Dani. Hablamos cuál es el problema operacional concreto que quieres resolver, qué decisión humana quieres amplificar y qué decisión humana quieres preservar, porque hay decisiones que no se deben automatizar ujú, ni siquiera deben asistirse mal, ¿verdad? Entonces, esta última pregunta yo creo que casi nadie se la hace y es la más importante, porque la IA es una herramienta y es excelente para amplificar, pero si lo que estamos amplificando es ruido, lo que vas a tener no es claridad, vas a tener es un ruido escalado a una velocidad de máquina, ¿verdad? Y ujú, eso es muy peligroso, especialmente en las industrias reguladas. Entonces, yo hablo mucho desde la IA y con intención, y debe ujú, ser bien disciplinado, porque uno debe saber qué es lo que quiere lograr, y uno debe saber qué es lo que no quiere automatizar, y uno mide el resultado contra, yo diría que será como una hipótesis clara, y es que uno no lo debe hacer por el entusiasmo del momento, porque los otros lo están haciendo, porque es el flavor of the day. Es la ujú. diferencia entre una empresa que está usando la IA de manera estratégica y una empresa que está usando IA solo como para sentirse que se mantiene moderna. ¿Me hago entender? Te entiendo. Entonces, tú dirías que si alguien que nos está escuchando dice, pero yo quiero implementar la IA, voy a tener muchos beneficios si lo hago, voy a automatizar, voy a mejorar mis procesos, voy a reducir costos. El primer paso concreto entonces es que tienen que hacer un análisis profundo de sus procesos actuales, pero irse un poco más también a lo que es cómo toman decisiones y cómo hacen Ujú. aprobaciones, Adri. Es correcto, porque o sea, como lo mencioné anteriormente, Dani, el primer paso no es comprar una herramienta de IA, el primer paso es hacer una auditoría de esos procesos actuales. Y, Ujú, y suena anticlimático, ¿verdad? Yo sé, pero yo te lo aseguro que si tú metes AI, la IA en un proceso que está roto, pues lo único que vas a lograr es romperlo más rápido, ¿verdad? ujú. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que le diría es, mire, siéntese el fin de semana, hago una lista de todas las tareas que el equipo está ejecutando a mano y que cumplan tres condiciones. Mire, esas tareas deben ser repetitivas, deben ser de alto volumen y tienen que ser de bajo riesgo.
si se ejecutan mal una vez, ¿verdad? Porque uno está haciendo una prueba, entonces uno no quiere empezar a hacer una prueba con algún proceso que sea de alto Ujú, riesgo. ujú. Entonces, esas tareas que son repetitivas, de alto volumen y de bajo riesgo, son las primeras candidatas para IA, ¿verdad? Ok, No es la ok. estrategia, ¿verdad? Ujú, No de uno toma decisiones críticas, sino esas tareas repetitivas de alto volumen. Entonces uno empieza con un caso de uso, ¿verdad? De hace un piloto por 90 días, mide los ujú, resultados de ese proceso y de esa automatización contra una métrica específica, que te lo mencioné antes también, es tener muy claro qué es lo que estamos midiendo y qué métricas estamos utilizando para medirlo. ujú, Entonces, si los resultados son los esperados y funcionan, entonces de ahí uno escala. Si no, uno ajusta, ¿verdad? Pero esa ujú, disciplina, un caso, 90 días, una meta clara, es lo que va a diferenciar a la empresa que va a haber un retorno real versus la que solamente va a haber el gasto, ¿verdad? sí, Y eso aplica igual para una empresa de 5 que para una de 5,000, ¿verdad? sí. Entonces yo el consejo final que le daría es que no hay que contratar una agencia de EI antes de uno poder entender el propio negocio, porque las mejores transformaciones que yo he visto las lidera el equipo interno. La gente sabe qué funciona, qué no funciona, la gente que en realidad conoce el producto o conoce el servicio. Ujú, Y entonces uno se asesora, pero sí. no reemplazando, ¿verdad? Sino no es reemplazar con expertos externos, ¿verdad? Ujú, Porque la IA te va a potenciar el proceso que ya tú tienes y el ujú, contexto que ya tú tienes. Y ese contexto no lo tiene la persona de afuera. Y sí. además, si tú le entregas ese contexto interno a alguien de afuera, pues también estás, creo que entregando como tu ventaja competitiva. Entonces hay que empezar un poco con esa disciplina y hacerlo. Y sé que toma tiempo, pero esos procesos monitoreados poco a poco son los que te van llevando al siguiente nivel y donde vas viendo los resultados que en realidad son críticos para poder uno llegar al siguiente nivel y poder escalar. Es Escalar con muy bajo riesgo. interesante lo que dices. Perdón, discúlpame, Adri. Escalar con bajo riesgo, digo. Sí, de escalar con bajo riesgo. Fíjate que me pusiste a pensar, es muy interesante lo que vos decís, ¿verdad? Porque creo que existe la percepción de que la IA es como una varita mágica, ¿verdad? Que te va a arreglar todos los problemas. Pero lo Ujú. que tú dices es muy cierto. Viene siendo una solución que, como cualquier otra que está mal implementada, más bien te va a causar más problemas. E incluso si la estás usando para sustituir gente, ¿verdad? Es todavía más problemático. Así que hay que tener cuidado, pero si bien usada puede dar buenos resultados, ¿verdad? Y se ha visto que los que sí la están utilizando de una manera controlada y bien llevada, ha visto resultados maravillosos, Ujú, exponenciales. sí, Así es. sí. Bueno, Adri, fíjate que estaba viendo una publicación también de Gallup y dice que 23% de las personas que en el mundo están genuinamente comprometidas con su trabajo. Bueno, vos llevas mucho tiempo construyendo equipos y ahora ayudas a otros líderes a hacerlo. ¿Qué es lo que más te preocupa de cómo estamos liderando el día de hoy? ¿Y a- qué dirías vos hacia dónde vamos con esto? Mira, Dani, acabo de escuchar ese 23% y me parte el corazón. Y me preocupa porque yo sé exactamente, creo que qué pasa, ¿verdad? Y es que estamos liderando desde el control en una era que ahora exige liderar desde la confianza. Y yo creo que Ujú, esa es la fractura, porque por 50 años, y te digo esto porque yo empecé a hacer mi doctorado en liderazgo, y ujú, durante 50 años el modelo de liderazgo dominante fue el modelo del experto que sabe la respuesta, el jefe que ordenaba, el equipo ejecutaba, y uno medía el éxito por compliance, ¿verdad? Pero ese ujú, modelo funcionó cuando los problemas eran predecibles y los empleados se quedaban 30 años en la misma empresa. Yo soy un buen ejemplo de eso. Pero la realidad es que ese modelo ya está roto y mm, la gente sabe eso. Yo creo que
primero que los líderes, ¿verdad? Hoy los problemas son más ambiguos. Las industrias se reinventan cada 5 años y la gente, especialmente los más jóvenes, ellos no quieren un jefe que les esté dando órdenes. Ellos quieren un líder que en realidad les ayude a encontrar un significado a lo que ellos hacen. Y la mayoría de los líderes pues no fueron entrenados para eso, ¿verdad? Ujú, Entonces, por eso fue que yo escribí mi libro que se llama Tu transformación hacia el liderazgo trascendente, ujú, porque yo creo que hay un modelo distinto, ¿verdad? Que conecta tres niveles que la mayoría de los líderes manejan hoy día por separado. El primero, Dani, es el nivel operacional, es qué hacemos, ¿verdad? El ujú, segundo, yo lo llamo el nivel humano. ¿Y por qué importa lo que estamos haciendo? El what for. ujú, Y el tercero es el nivel trascendente y es para qué dejar legado. Entonces, cuando un líder creo que integra esos tres niveles, la gente se conecta con el trabajo de una forma que ningún bono ni ninguna oficina puede en realidad comprar. Mira, ujú, yo te voy a contar algo que a mí me da esperanza, ¿verdad? Yo estoy actualmente construyendo una pequeña empresa que se llama TIA Regenerative Solutions y ujú, es en una alianza con una granja y nuestra visión y nuestro objetivo es crear un fertilizante que es muy rico en nutrientes a partir de un compostaje que se hace con microorganismos eficientes. O sea que es un proyecto de regeneración de suelo, ¿verdad? Y todas las personas que hasta ahora se han sumado a este proyecto, te estoy hablando desde el científico hasta el operario, están a un nivel de compromiso que no se compra. Y uno dice, ujú, pero ¿y por qué es esto? Yo creo que es porque el propósito es muy claro y es que estamos transformando residuos en vida. Entonces ujú, yo creo que la crisis de compromiso no es una crisis de salario, Dani. Yo creo que es una crisis de propósito y eso no lo resuelve recursos humanos. Esto lo tiene que resolver el liderazgo desde arriba, ¿verdad? Desde ujú. uno mismo como líder. Pienso yo que ahí es donde está la falla y donde está el gap en este momento. Ok, Adri, y sobre ese mismo tema, ¿verdad? Un emprendedor, a medida que va avanzando en su negocio, en algún momento tiene que pasar de operar a liderar. Ujú. Y creo que es algo un poco difícil para algunas personas. Pero en tu opinión, ¿por qué crees que Uf, esa transición es tan difícil? yo creo que es difícil, Dani, porque lo que más cuesta es soltar, ¿verdad? Es soltar la idea de que tu valor está en saber la respuesta. Entonces, cuando uno crece como ejecutor, lo que a uno lo asciende a ser la persona que tiene, o sea, cuando a ti te consideran que eres la persona que tiene la respuesta más rápida, la respuesta más completa o la más correcta. Entonces, así crece uno como ejecutor, ¿verdad? Y eso te puede construir una carrera por los próximos 10, 15, 20 años. Pero cuando un día llegas a un nivel donde eso ya no funciona, a veces Ujú, hasta te puede perjudicar, porque el verdadero líder no es el que tiene las mejores respuestas, ¿verdad? Para eso uno se rodea de gente que sean los expertos en esos temas para que te asesoren. ujú, Y yo creo que el líder entonces, ese es el que se convierte en mejor líder, ese es el que hace las mejores preguntas, no el que tiene la mejor respuesta. ujú, Entonces el que pregunta, el que se educa, el que escucha, el que se rodea de gente más inteligente que uno, ¿verdad? Más sabia en un tema particular. Y ujú, entonces yo creo que esa transición de yo sé a yo pregunto es de pronto una de las más difíciles que hay, porque eso te obliga a soltar una identidad de que a uno le tomó décadas construir, ¿verdad? Yo sí, soy el experto en este tema y lo obliga a uno a desarrollar otras personas que potencialmente pueden llegar a ser mejores que uno en lo técnico y perfecto. Si es que yo creo que para eso es que estamos también como líderes y es para preparar a la nueva generación que viene detrás de nosotros y ujú, darles todas las herramientas, el conocimiento y las alas para que logren su mayor potencial. Así ese ujú, potencial los lleve a sitios
mucho más altos a los que nosotros logramos llegar. Sí. Entonces yo creo que esto nos obliga a aceptar que nuestro trabajo ya no es como resolver problemas, sino que es construir el sistema y construir un equipo que realmente va a lograr resolver esos problemas. Uno ya Ujú, tiene que empezar a ver la operación a 50.000 pies de altura y dejar ujú, que los que saben, los que tienen que hacer, lo hagan muy bien y uno se convierte es como en el líder de ese barco y la persona que trae las herramientas necesarias para que esa persona pueda ejecutar. Yo te digo, yo lo viví en carne propia en Boeing y ujú, lo trabajo todavía, te digo, porque pasé de ser líder, una persona que tenía un staff muy preparado, ¿verdad? Y ujú, podía asignarle a cada persona hacer lo que tenía que hacer. Y ahora soy un solopreneur. ujú. Entonces, me cuesta saber en qué momento es que tengo que delegar, porque si yo estoy haciendo la estrategia, pero también la estoy ejecutando, no tengo esa capacidad, no me da la capacidad de tiempo para hacer eso tampoco. Entonces ahí es donde uno dice con quién colaboro, a quién contrato para que venga a trabajar conmigo, Sí, que sí. sepa y sea el experto en esta área y me ayude a que yo pueda crecer mi negocio, ¿verdad? Ujú, ujú. Definitivamente, Adri. Y sí, de acuerdo contigo, los tiempos están cambiando, ¿verdad? Y el liderazgo está cambiando. También. Y lo que funcionaba hace un tiempo ya no funciona. Lo que Mm, pasa a veces es que no lo vemos. Simplemente no lo vemos. Yo creo que hay tanta bulla eso. en todo lo que es el ámbito de los negocios. Y hay cosas como tú mencionabas antes, tan sexy como la IA y como otro montón de tecnologías que salen, Ujú. que estos temas que al final siguen siendo el corazón del negocio y la mente del negocio, se nos olvidan y a veces tratamos de que la tecnología haga maravillas y en realidad crees que el negocio, corre el negocio, pero no funciona así, No, no no, el funciona líder así. tiene que tener la visión, ¿verdad? Y debe haber una planeación estratégica. Yo soy una fiel creyente de la planeación estratégica. No Ujú, importa el tamaño de la empresa, pero todo el mundo debe saber cuál es la visión y hacia dónde es que estamos marchando y, y dónde es que yo encajo en todo este proceso y ujú, cómo lo que yo estoy haciendo, lo que estoy ejecutando, el servicio que estoy dando, el producto que estoy creando, qué papel cuenta en todo este ecosistema, ¿verdad? Y ujú. cómo es que está todo alineado. Sí, sí, Entonces, la planeación estratégica es fundamental también. Yo creo que sí, hay que tener una base, una buena base en hay que todo lo tener que una base. vayamos a hacer. Sí, de acuerdo Mm. contigo. Bueno, Adri, te tengo una pregunta más, pero antes de hacértela, quería hacerte otra preguntita. ¿En qué estás trabajando tú que te gustaría que nuestros oyentes se empaparan y supieran de lo que estás haciendo o que vas a hacer pronto? Bueno, te estaba hablando de este nuevo emprendimiento que creé que se llama, o sea, aparte de la consultoría de la que ya hablamos y el libro que ya tuve la oportunidad de publicar. He empezado también otra línea de negocio, como te lo mencioné, que se llama TIA Regenerative Solutions. Ujú, Y todo esto empezó en realidad como base de un sistema que ya está funcionando desde hace ya varias décadas en Colombia. Yo soy originalmente de Colombia y ujú, hago parte de la junta directiva de una universidad en Colombia que se llama Minuto de Dios, ujú, y dentro de Minuto de Dios hay diferentes organizaciones. No solamente está pues la parte de educación primaria y secundaria y la parte universitaria, sino que tienen también unas fundaciones, una de las cuales se llama Fundaces, que lo que hace es que diseña y crea tecnología para el agro, pero todo con una innovación social, porque el lema principal de Minuto de Dios es, es con un propósito social. ujú, Y entonces allí fue donde me encontré con el uso de estos microorganismos eficientes que fueron creados en los años 80 por un científico japonés que se llama el Dr. Higa. Y estos microorganismos son fascinantes
porque ellos logran que todo este proceso de compostaje no es algo nuevo, las personas llevan haciendo compostaje por muchísimos años y hay diferentes maneras de hacer compostaje, ya sea con ujú, lombrices, también con materias orgánicas, pero lo interesante de estos microorganismos es que aceleran el proceso. Entonces, lo que normalmente te puede durar 6 meses en llevarse a cabo esa transformación lenta de convertir compostaje en fertilizante, lo reduce a 6 o 7 semanas, por ujú, ejemplo. Es un proceso inoloro también, porque los microorganismos están funcionando de adentro para afuera, crean una energía, crean un calor que viene de adentro, y es lo que yo le digo muchas veces a los empresarios también, que su empresa es como si fuera una montañita de compostaje, y ujú, si todo el sistema adentro está funcionando como funcionan estos microorganismos que uno no ve, el calor sale de adentro para afuera, ¿verdad? ujú, Y lo interesante también, por ejemplo, Dani, es que estamos utilizando desechos orgánicos para construir vida. O sea que en vez de mirar este desecho como waste, ¿verdad? En realidad se convierte en el insumo más grande para una empresa que está creciendo y que va a traer un fertilizante muy rico en nutrientes que ujú, actualmente no hay en el norte de Texas. ujú, Entonces estamos ayudando a buscar una solución actual necesaria aquí para los que están trabajando en el agro, y es local también. Y las empresas que se han unido al programa también, pues se sienten muy satisfechos, porque cuando tú ujú, sabes que estás contribuyendo a algo de impacto, que no solamente es impacto para el medio ambiente, estás reduciendo tus costos de tener que enviar productos a un basurero, ¿verdad? sí, Estás convirtiendo eso que para ti es un residuo, para mí en realidad es un insumo grandísimo, y además muchos, o sea, en la granja con la que estoy trabajando actualmente, lo que ellos producen allí lo llevan a un banco de comida para darle alimento a las personas más necesitadas. ujú, Entonces tiene ese componente social que es muy bonito también y estoy ujú, trabajando con tecnología pues que tanto a mí me llama la atención. Así sí, que esperen un poco más, en unos meses creo que van a poder ver ya este producto eh, en los mercados y voy a poder contarles un poquito más en lo que estamos trabajando ahora. Pero nos estamos tomando el tiempo, Dani, ujú, de trabajar todo lo que es la base, ¿verdad? Los proveedores, la tecnología, la infraestructura, las personas que nos van a ayudar, ujú, y porque la verdad es que no podemos salir adelante solos, ¿verdad? Todo esto es sí, parte de un ecosistema. sí, sí. Estás trabajando en estrategia entonces, Adri. Sí, estoy trabajando en estratégico, tecnología que Exacto. tanto me gusta. Exacto. Fabuloso, Adri. Vamos a estar pendientes de este tu producto, ¿verdad? A ver cuándo lo veo en las tiendas y me avisas para ir a Claro que buscarlo. sí, claro que Sí. sí. Bueno, ahora sí te voy a tirar la última pregunta, Adri. Bueno, vos vas en el pasado, puedes viajar en el pasado y vas a visitar a Adriana del pasado. Tal vez la Adriana que estaba en su primer día en Boeing. Mm. Con todo lo que tú has aprendido hasta ahorita, ¿qué consejo le das? ¿Qué le decís? Ay, todavía yo recuerdo el primer día porque uno de los mecánicos me mandó de vuelta a la oficina, además llegué vestida como no debía llegar, yo llegué entaconada, de falda, lo más de pispa, y me dijeron, usted si no puede ir a la planta desde mañana con pantalón, con zapatos cerrados. Ay, Dios. Bueno, pero mira, es muy lindo recordar, ¿verdad? Yo creo que lo bonito de mirar hacia atrás no es quedarse uno en el pasado, porque siempre hay que estar mirando hacia el frente, seguir adelante, pero yo le diría tres cosas cortas, pero le diría tres. Yo le diría primero que su acento, su nombre largo y su manera distinta de pensar, eso no es lo que ella tiene que disimular. Yo creo que eso es lo que Adriana tiene que profundizar, porque es su ventaja, y aunque hoy la haga sentir que sobresale por las razones equivocadas, eso es lo que le va a dar la base en realidad para sobresalir por todas los motivos buenos y de valor. Entonces yo le Ujú, diría eso. Lo segundo,
que, va a tener miedo muchas veces, y va a entrar a salas donde esa voz interna le va a decir: aquí no perteneces, no estás preparada todavía, te hace falta. Y yo le diría que esa voz miente, porque esa habitación a donde yo entré la necesita más de lo que ella jamás se puede imaginar y que debe hablar, que no se quede callada porque todos están esperando ese concepto que ella tiene. Y el Ujú, tercero, yo creo que de pronto el más importante, Dani, sería que ella no tiene que escoger entre el corazón y la excelencia. Yo crecí en un colegio donde el lema era, imagínate, tensión y ritmo. Solo ujú, imagínate el lema del colegio. Es una ujú, abejita que está trabajando siempre constantemente. Y a ujú, nosotros nos premiaban cada mes por la excelencia, porque nosotras éramos las mujeres excelentes de Cali y éramos las líderes del mañana. Entonces yo tengo ese chip desde que estaba muy pequeña que todo tiene que ser perfecto, tiene que ser excelente ujú, y, y muchas veces esa excelencia, le di prioridad a esa excelencia más que a mi persona y a mi ujú, corazón. Y ujú, yo creo que los mejores líderes que he conocido en mi vida son los que se atreven a integrar esas dos cosas, ¿verdad? Y el libro habla mucho de eso, ¿verdad? El libro ujú. habla de la mente, del estado físico y del corazón y cómo todas deben ir alineadas para uno poder ser una mejor persona. Entonces eso yo creo que es lo que le diría, que le daría un abrazo muy largo, apretado, un abrazo de oso, porque esa Adriana Ujú, joven cargó con muchas cosas sin saber que las estaba cargando y pues mira todo lo que construyó después de ujú. casi 30 años y todo eso fue posible porque ella no se rindió y porque no se quedó callada y porque tomó riesgos y, y aquí estamos ahora ayudando al resto de personas también para que puedan cumplir sus sueños. Sí, sí. Adri, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy y con nuestros oyentes. Em, Definitivamente vamos a estar pendientes de ti, a ver qué otras sorpresas nos traes pronto. Gracias a ti también nuevamente por la invitación, por darme esta plataforma para poder compartir todas estas experiencias y pues el mensaje es que seguimos adelante. Seguimos adelante. Gracias por acompañarnos en este episodio. Puedes encontrar a Adriana en adrianaocamposenior.com y su libro, Liderazgo Trascendente, está muy bueno y lo puedes encontrar en Amazon. Te dejo los links en las notas del episodio. Si lo que escuchaste hoy te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos construyendo juntos.